Marcos capítulo 14, vamos a estar considerando los versículos 1 al 11. Continuamos con nuestra exposición de este Evangelio de Marcos. Ya nos quedan más que 2 capítulos. Esperamos en las próximas semanas, tal vez 2 o 3 meses, poder concluir este Evangelio de Marcos. Y luego, si Dios permite, estaremos trayendo una serie de enseñanzas temáticas. Y luego entonces estaremos viendo un libro del Antiguo Testamento de manera expositiva. Así que ore al Señor. Hasta ahora yo he predicado varios libros del Nuevo Testamento de manera expositiva. Hicimos como unas pequeñas predicaciones temáticas de Proverbios, Job, pero todavía no hemos hecho ninguna serie expositiva completa de un libro del Antiguo Testamento. Así que Dios nos ayude para poder preparar esas exposiciones para que sean de bendición para su pueblo. Hoy vamos a estar predicando, mis hermanos, bajo el tema un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Leemos ahí la palabra del Señor y presentamos nuestras vidas en oración. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oremos. Señor, venimos delante de tu presencia porque vamos a ser expuestos a tu palabra. Señor, yo necesito de tu gracia sobre mi vida, para que tú guíes mi mente, mis palabras, mis pensamientos, para poder comunicar, Señor, fielmente lo que tú has revelado por medio de tu palabra. Y este grupo de hermanos, hermanas, hombres, mujeres se han reunido aquí, Señor, para escucharte a ti a través de tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú obres como lo haces todos los domingos, todos los primeros días de la semana. Tú sigues sembrando esa semilla en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, tú estás produciendo crecimiento y fruto en nuestras vidas a través de esa semilla que semana tras semana es sembrada en nuestros corazones a través de tu palabra. Para algunos, esa semilla dará fruto de salvación. Para otros que ya han creído, dará fruto de santificación, Señor. Pero tu palabra no retorna atrás vacía. Obra, Señor, en esta tarde y que podamos ser ministrados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un amor sacrificial. La idea principal de lo que vamos a estar viendo esta tarde es que los verdaderos seguidores de Jesús no durarán en adorarlo con gran amor y con gran sacrificio. Y hay 4 puntos que vamos a ver en este pasaje narrativo de aquí de Marcos 1 al 11. Lo primero que veremos es que los actos de amor sacrificiales serán públicos. Versículos 1 al 3. Punto número 2, los actos de amor sacrificiales a menudo serán criticados. Versículos 4 al 5. Solo se recordarán los actos de amor sacrificiales. Versículos 6 al 9. Y el cuarto punto, los actos de amor sacrificiales serán contrastados con los actos de traición. Versículos 10 al 11. Una vez le preguntaron a un profesor de un seminario: ¿alguna vez en su vida como seguidor de Jesús ha hecho un sacrificio de amor sacrificial?
¿Recuerda algún momento en el que hizo algo que realmente le costó? Un momento en el que realmente te quedaste sin algo que realmente querías debido a un sacrificio de amor sacrificial por Jesús. Esa fue la pregunta que le hicieron a un profesor del seminario. Y esta fue la respuesta del profesor. Creo que lo hice una vez. Para mi vergüenza lo digo, solamente una vez. Lamentablemente, decía este profesor, somos a veces muy buenos para darle a Jesús nuestras obras y lo que nos sobra. Y él sigue diciendo, una vez serví en una iglesia cuyo edificio de estudiantes estaba lleno de sofás viejos, gastados y andrajosos. Gente dulce en nuestra iglesia había comprado sofás nuevos para sus hogares y entonces donaron sus sofás viejos y gastados a la iglesia y en el proceso obtuvieron una exención de impuestos y se sintieron bien por haber hecho algo tan noble. Y el profesor pregunta, ¿pero realmente hicieron algo bueno? Debo confesar, dice él, que uno de los sofás del centro juvenil lo había dado yo. Ya no era digno de estar en mi casa, pero aparentemente era lo suficiente bueno para dárselo a Jesús. No, mis hermanos, en Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11, vemos algo completamente diferente a este relato del profesor. ¿Qué es lo que veremos? Un sacrificio de amor por parte de una mujer que por lo menos Marcos permite permanecer en el anonimato. Porque en el relato de Marcos no se le atribuye nombre a esta mujer, pero luego veremos en Juan capítulo 12 quién es. ¿Y qué es lo que veremos? En este relato vamos a ver dos vidas que no pueden contrastarse más la una de la otra cuando se trata de la devoción a nuestro Señor. Vamos a ver una mujer anónima que lo dio y que dio lo mejor de ella. Y vamos a ver a un hombre llamado Judas que traicionó al Hijo de Dios. Un contraste, mis hermanos, entre dos personajes. De la mujer, Jesús dijo en el versículo 9, de ahí de Marcos 14, donde quiera que se proclame el evangelio en todo el mundo, también se contará en memoria de ella lo que ha hecho esta mujer. Pero en el versículo 21 de Marcos capítulo 14, miren lo que se dice acerca de Judas. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Así que vamos a ver un contraste entre un amor sacrificial y una traición hipócrita por parte de Judas. Veamos el primer punto, mis hermanos, los versículos 1 al 3. Los actos de amor sacrificiales serán públicos. Porque hay gente que dice que yo amo mucho, pero nunca lo demuestra. Nunca expresa ni hace nada que demuestre ese amor, mis hermanos. No, los actos de amor sacrificiales se manifiestan de manera pública. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? Ya habíamos visto Marcos capítulo 13, ¿verdad? Vemos que Jesús dio una maldición sobre el templo. Él está ahora fuera del templo mientras da esa maldición sobre el templo y la ciudad. Y ahora, mis hermanos, regresa a la ciudad de Betania y ahí se encuentra con una situación en particular. El trasfondo de este pasaje es la fiesta judía de la Pascua y de los panes sin levadura que se daba en Jerusalén para esta época. Y este era un tiempo de acción de gracia por la milagrosa liberación de Dios de los hebreos de la esclavitud egipcia. Eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 12. Este día era conocido como el Día de la Independencia. Sabe que en nuestros países muchos de ellos tienen el Día de la Independencia, el día que se liberaron o los españoles o los gringos. Pero los judíos también se liberaron un día, mis hermanos, del yugo opresor de los egipcios. Bueno, este era el Día de la Independencia judío, que incluyó la matanza del Cordero Pascual, cuya sangre en el dintel de la puerta, hace unos 1400 años antes, había hecho que el ángel de la muerte pasara por cada hogar donde lo hubiera perdonado la vida del primogénito de esa familia. Ese es el trasfondo de este pasaje de Marcos capítulo 14. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En las sombras secretas, el Sanedrín, que estaba compuesto por el sumo sacerdote y los escribas, buscaban arrestar a Jesús para matarlo. Tenían suficiente razón. Miren el discurso que le dio en Marcos 13, de todo lo que les vería a ellos por causa de su incredulidad. Y Marcos dice que estos hombres religiosos esperaban arrestarlo de alguna manera para poder matarle. Pero
no lo querían hacer hasta después de la fiesta, porque si lo hacían dentro de la fiesta, Jesús se había ganado el favor del pueblo y no querían armar una revuelta durante la fiesta. Jesús era popular entre la gente por lo que esperaban por lo que esperaban hasta que la multitud se hubiera ido. Sin embargo, las cosas, mis hermanos, seguirían según el calendario de Dios, no según el calendario de estos hombres. El Cristo, el Cordero Pascual, sería sacrificado por nosotros en el momento en que Dios había determinado, no en el momento en que estos sacerdotes y estos líderes religiosos decidieran, mis hermanos. Pero ¿qué vemos? Que la escena cambia. Y cambia ahora a Betania, a la casa de Simón. Si usted va a Mateo capítulo 26, usted va a encontrar un dato bien interesante acerca de Simón. Jesús aparentemente lo había sanado de lepra. En Mateo 26, 6, miren lo que dice. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso. Este es el pasaje paralelo de Marcos capítulo 14 y de Juan capítulo 12. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 1, nos dice que el evento sucedió cuando 6 días antes de la Pascua. Y la dama aquí, la mujer en este relato, en Juan 12, nosotros podemos ver que era María, la hermana de Marta y Lázaro. Y nosotros ya sabemos que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Eso usted lo puede ver en Juan capítulo 12, versículo 2. Así que Simón pudo haber sido el padre de María, de Marta y de Lázaro. Y él había estado enfermo de lepra y Jesús lo había sanado. Así que vemos, mi hermano, a una familia que había recibido 2 milagros de parte de Jesús. La sanación de Simón el leproso, que es posible que haya sido el padre de esta familia, y la resurrección de entre los muertos, mis hermanos, de Lázaro. Así que este es el contexto de este relato para que nosotros podamos entender por qué María tenía tanta gratitud hacia Jesús. Le sanó al papá de lepra, mis hermanos. Y si usted conoce un poco acerca de la lepra en tiempos bíblicos, el que tenía lepra en tiempos bíblicos, mi hermano, no podía vivir con la familia, estaba totalmente aislado. Así que esta mujer tenía mucho que agradecer por haberle revuelto a su padre y por haberle resucitado a su hermano de entre los muertos. ¿Y qué es lo que dice el texto, mis hermanos? En el versículo 3 de ahí de Marcos 14, que mientras Jesús estaba en la casa de ellos, dice, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y unos datos acerca del nardo puro. El nardo puro era un perfume de olor dulce de una planta muy extraña que solo se encuentra aproximadamente en la India. Y María, dice el texto, que rompió el frasco haciéndolo inutilizable. O sea, que no fue que le quitó la tapita y se lo echó, mi hermano, no, rompió el frasco y derramó todo su contenido sobre Jesús, tanto en su cabeza como en sus pies. Y dice el texto en Juan capítulo 12, versículo 3, que luego le secó los pies con el cabello a Jesús. Y cada vez, mis hermanos, que vemos a María, ella siempre está a los pies de Jesús. Lo vemos en Lucas capítulo 10, versículo 39, lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 32, y lo vemos ahora aquí en Juan capítulo 12, versículo 3, y en Marcos capítulo 14. Una mujer, mis hermanos, normalmente no se acercaría a un hombre en este entorno de contexto público, a menos que estuviera sirviendo comida en la casa. Por lo general, mis hermanos, cuando se reunían en tiempos bíblicos, las mujeres estaban encargándose de algunas cosas y eran los hombres los que se reunían en la mesa, mis hermanos. Las mujeres, por lo general, cuando habían visitas en un hogar, no comían con los hombres. Los hombres comían y luego ellas o comían aparte o luego que la visita se fuera, entonces ellas comían. Eran tradiciones, mis hermanos. No saque su banderita de feminista porque eso no tiene nada que ver con eso. ¿Está bien? Eran costumbres bíblicas y así era, ¿verdad?, como vivían en ese contexto. Y el texto también, mi hermano, nos revela que a María no le importaban las convenciones culturales. ¿Por qué? Porque Jesús era su Señor y su Maestro. Y ella lo tenía muy claro. Ella lo amaba profundamente y hubiera hecho cualquier cosa por él.
Quería que todos supieran el inestimable valor que ella le daba a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? De manera pública. Ella pudo haber esperado que todo el mundo se fuera de la casa y haberle regalado el perfume, mis hermanos, a Jesús de manera privada. No, ella quería demostrar de manera pública su amor sacrificial hacia Jesús. Nadie podía negar o dudar de la lealtad de esta mujer a Jesús como su Señor. Pero aquí hay una pregunta, ¿se podría decir lo mismo de ti y de mí? ¿Se podría decir lo mismo de ti y de mí? Eso nos lleva, mis hermanos, al segundo punto, y es que los actos de amor sacrificiales a menudo van a ser criticados. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 5, de ahí el Evangelio de Marcos capítulo 14. Miren cómo dice los versículos 4 al 5. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Así que los críticos no tendrían ninguna parte en elogiar los hechos de esta mujer. Y algunos, dice el texto, que empezaron a hablar entre ellos y se indignaron. Ahora, Juan capítulo 12, versículos 4, nos muestra quién era el cabecilla de este enojo. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 4. Porque en Marcos capítulo 14 habla en plural, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 14, 4? Y hubo algunos, pero en Juan capítulo 12 dice específicamente quién era el cabecilla de este descontento. Miren lo que dice Juan 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Así que guiados por Judas, porque siempre hay un cabecilla, mis hermanos, guiados por Judas y con un orgullo moralista, cuestionaron tanto su motivo como la acción de esta mujer. Pero no olvidemos, mis hermanos, quiénes son los que están sentados a la mesa. No son los fariseos, el sumo sacerdote y los escribas. Estos son los discípulos de Jesucristo, mis hermanos, los cuales están mostrando esta actitud hacia este acto de amor sacrificial de parte de esta mujer. Mientras ella adoraba a su Señor por medio de esta expresión pública, ellos expresaron su enojo, su disgusto, y dice Juan capítulo 12, mis hermanos, que resoplando sobre ella. Usted sabe cuando alguien está bien enojado, que respira, está tan enojado, mi hermano, que rebuzna como un toro. Así estaban estos hombres, mis hermanos, de enojados. Ellos no, un contraste entre la expresión de amor de una mujer y la expresión de disgusto, mis hermanos, de los discípulos de Jesús. Ahora, yo quiero que analicemos con detalle lo que acaba de suceder, porque leemos este relato, pero a veces perdemos de vista ciertos detalles de este relato. Y es que los que estaban en la sala dicen, según el texto, que la cantidad que esta mujer derramó era aproximadamente, y tenía un valor aproximadamente de 300 denarios, que era el equivalente al salario de un año de un jornalero. Un denario era la cantidad que un trabajador ganaba por un día de salario. Así que un trabajador trabajaría 6 días a la semana para ganarse 6 denarios a la semana. Porque se trabajaba 6 días, mi hermano. El séptimo día no se trabajaba, era el día de descanso. Entonces, 300 denarios era aproximadamente el salario de un año completo. Y ese era el valor que tenía este nardo de perfume. Pero yo quiero que usted piense en eso un momento. Eso es lo que costaría adquirir ese frasco de perfume si alguien fuera a comprar ese perfume en el mercado. Por eso la mayoría piensa que este perfume no fue simplemente un regalo que a lo mejor el esposo de María le haya dado a ella, pero tampoco fue algo que ella pudo haber comprado. ¿Por qué? Porque las mujeres, mis hermanos, no trabajaban y no se ganaban un denario por día. Ellas tenían otras ocupaciones en el hogar. Por lo general el esposo o el hombre de la casa, los hombres de la casa, los que trabajaban.
Así que ella no tenía 300 denarios para poder comprarse este perfume. Por lo general, las mujeres no habrían sido empleadas de manera que pudieran ganar esa cantidad de dinero esos días. Era imposible, mis hermanos, que ella hubiese podido trabajar para ganarse ese dinero para poder comprar ese perfume. Lo más probable es que esto fuera una reliquia o una herencia familiar. Esta es la conclusión, mis hermanos, a la que podemos llegar. Algo que lo más probable se transmitió de generación en generación, y ella lo tenía. Algo que se guardaría tal vez para las generaciones futuras y que solo podía ser usado o vendido si era absolutamente necesario. Esto era, mis hermanos, un pedazo de perfume, un objeto que tenía mucho valor para el hogar de una familia judía en esos tiempos. ¿Y qué es lo que ella hace con esto? Ella rompe el vaso de alabastro y lo derrama todo sobre su Jesús. Todo sobre Jesús. Sus acciones demostraron que su amor y devoción a Jesús eran lo más importante para su vida. Ella pudo haberle sacado un provecho a esto en el futuro, mis hermanos, o habérselo dejado a su descendencia. Pero ella, eso que era de tanto valor para ella, material y físico, ella decide, mis hermanos, entregárselo a Jesús de una manera sacrificial para demostrar de alguna manera visible el amor que esta mujer tenía por Jesús. En Juan capítulo 12, versículos 13 nos dice que la habitación se llenó del aroma. Jesús no solo estaba cubierto por el olor de nardo, sino que todo el mundo estaba cubierto también con el mismo aroma. Ahora, yo quiero imagínate este cuadro, mis hermanos. A los hombres que estaban en esa casa, después que regresaron tal vez a su casa esa noche. Y tan pronto como entran por las puertas, sus esposas le dan esa mirada. ¿Y dónde tú has estado? Y ese olor a perfume. Tú me debes alguna explicación, mi hermano, porque todo el salón, todo el salón de esa casa se llenó del olor. Y yo no sé si usted ha estado, mis hermanos, a mí me ha pasado cuando yo trabajaba en Comcast vendiendo servicios de cable de internet y yo tocaba por diferentes puertas aquí en Sussex County, en Kent County. Yo entraba a diferentes hogares, mis hermanos, donde o estaban cocinando y lo que cocinaban tenía un olor bien fuerte y no era que era mala la comida, sino que el olor era fuerte. Y yo podía irme de ese hogar, mis hermanos, y 6 hogares más tarde todavía yo me olía así la ropa y todavía tenía el olor a la comida. O hay algunas etnias que utilizan algunos olores dentro de sus hogares bien fuertes. Y no importa cuán poco tiempo tú hayas estado en ese lugar, cuando te vas de ahí, te vas con ese olor impregnado. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar, en una oficina donde la gente fuma mucho? Tú te vas de ahí pensando, todo el mundo va a pensar que tú fumas cigarrillo porque te vas con el olor impregnado. Bueno, imagínense lo que sucedería en la vida de estos hombres cuando ellos se fueron de este hogar. La habitación estaba llena del olor a nardo, el olor del amor sacrificial de esta mujer, pero no todo el mundo estaba tan satisfecho con ese olor. Y miren, mis hermanos, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, dice que nosotros los creyentes somos el aroma de Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Hablando de los creyentes. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Así que para algunos ese aroma de nosotros en Cristo es olor de vida, especialmente para otros creyentes, ¿verdad? Y eso es como el maravilloso olor de este nardo puro. Pero para otros ese olor, mis hermanos, que para algunos es de vida, es olor de muerte. ¿Por qué? Porque sienten repulsión hacia ese olor de Cristo en nuestras vidas. Entonces que los no creyentes, mi hermano, no entienden y rechazan muchas veces a los creyentes porque les generamos repulsión. Porque para nosotros es olor de vida a Cristo, pero para ellos es olor de muerte.
Y en la habitación, mis hermanos, dice el texto, que muchos sienten repulsión por el olor, pero no es por el olor en sí del perfume, es por el olor del amor sacrificial de esta mujer. Eso es lo que realmente los tiene mortificados, mis hermanos. No es el olor al perfume, lo más probable el perfume olía bien. Lo que les está molestando, mis hermanos, las narices espirituales a estos discípulos que estaban en la carne aquí, es el olor del amor sacrificial de esta mujer. Y yo quiero que observemos tres cosas acerca de esto. Los discípulos no solo degradaron a la mujer, pero también degradaron a Jesús con su comentario. Honrar a Cristo para estos discípulos de esta manera, dijeron que era ¿qué? Un desperdicio. No creían que Él fuera digno de semejante sacrificio de amor. Son los discípulos, mis hermanos. Algunos están dispuestos a ser pobres en sus posesiones para ser ricos en su devoción a Jesús. Otros no lo son. Y por lo general, esos son los criticones. El mundo, y lamentablemente, mis hermanos, muchos en la iglesia nunca tendrán problemas con la devoción moderada y mesurada de Cristo. Tendrán poco o ningún problema con demasiadas posesiones y la búsqueda de un cristianismo cómodo y conveniente. Esa es la realidad. El mundo, mis hermanos, y lamentablemente muchos en la iglesia, nunca tendrán problema con un creyente que se compromete a medias o que se compromete poco. Ellos siempre tendrán problemas y sentirán repulsión contra aquellos creyentes que se comprometen y demuestran su amor y su devoción a Jesús de una manera pública. J.C. Ryle comenta acerca de esto y dice: el espíritu de los criticones es por desgracia demasiado común. Sus seguidores y sucesores se encuentran por todas partes en la iglesia visible de Cristo. Nunca falta una generación de personas que censuran lo que ellos denominan extremismos religiosos y recomiendan incesantemente lo que llaman moderación en el servicio a Cristo. Una familia se entera que alguien hizo profesión de fe en Cristo. Dicen: ay, qué bueno. Ay, sí, es bueno ir a la iglesia. Pero tú sabes, de vez en cuando. Ese asunto de comprometerse mucho con la iglesia, eso no es muy conveniente, porque eso te cambia la vida. Así que nosotros te aplaudimos que estés yendo a la iglesia y que Cristo ahora que sea tu Salvador, pero con calma, Bobby. ¿Está bien? No te dediques mucho, no te consagres mucho, no comprometas mucho tu vida ni tu tiempo. Siempre van a haber ese tipo de personas, mi hermano. Entre no creyentes y lamentablemente entre creyentes también. Dice J.C. Ryle: si alguien entrega su tiempo, dinero y sentimientos a conseguir cosas mundanas, no le critican. Si trabaja 60 horas a la semana, pero le dedica 4 horas a la semana a cosas que tengan que ver con Cristo y la iglesia, ya empiezan las críticas, mis hermanos. Pero si le dedica toda su vida y sus sentimientos a conseguir simplemente cosas terrenales, ahí no le critican. No encuentran nada malo en entregarse al servicio del dinero, el placer o la política. Pero si la misma persona se entrega con todo lo que tiene a Cristo, no le faltan palabras para expresar su opinión de que es una tontería. Esa persona está fuera de sí, está loco, es un fanático, es un entusiasta, se pasa de virtuoso. Es un extremista. En resumen, lo consideran como un desperdicio el comprometerse, consagrarse y dedicarse a Cristo. Pero no tienen ningún problema, mis hermanos, en trabajar 60 horas a la semana y si pueden, trabajan 80 si pueden, mis hermanos. Y dedican toda su vida, desde lunes a sábado, a perseguir solamente las riquezas del mundo. Y sí, mi hermano y mi hermana en Cristo, puede que nos critiquen aquí por nuestro compromiso con el Señor. Puede que nos critiquen, pero ¿sabes qué? Que en el cielo tenemos a un maestro que reconoce nuestro amor por Él. Eso nosotros lo vemos en la vida de esta mujer. Pablo lo pone todo en perspectiva en Gálatas capítulo 1, versículo 10, cuando dice: ¿estoy tratando ahora de ganarme el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por complacer a la gente? Si todavía estuviera tratando de complacer a la gente, no podría ser un siervo de Jesucristo.
Y en el compromiso con Dios, mis hermanos, y con Jesús, hay una línea. O estoy comprometido de lleno o no estoy comprometido. George Whitefield, el evangelista del primer gran despertar, dijo en una ocasión: ¡oh, que se gasten 1000 vidas en el servicio de Cristo! Sin embargo, él dice, solo tenemos una sola vida. Tú y yo, mis hermanos, tenemos más que una sola vida. Y algunos de nosotros ya llegamos posiblemente a la mitad de nuestra vida en esta tierra. Y si Dios te salvó a esta edad, a mitad de edad o a una temprana edad, tu vida en Cristo es para el servicio de Él. No es para el servicio de tus deseos, de tus anhelos, de tus caprichos. Es posible que Dios te permita en su voluntad alcanzar alguna de esas cosas, pero tu mayor y mi mayor devoción debe ser Cristo, sus cosas, mis hermanos, porque eso es lo que es eterno y perdurable. La gente se afana, mis hermanos, todo el tiempo y están como, perdone la ilustración y no la hago con coraje, pero es la mejor ilustración que me viene a la mente, están como los hámsters en la ruedita. ¿Tú has visto los hámsters, que son esos ratitas domésticas? ¿Verdad? Están en la ruedita, mis hermanos, y ahí pueden estar 15 minutos y ellos creen que van para algún lado, pero están en el mismo sitio. Y hay tanto creyentes como no creyentes, pero en este caso creyentes, mis hermanos, que se la pasan la vida persiguiendo un sueño. Y le pasa la vida, mis hermanos, en una iglesia local y no alcanzan nada de lo que quieren alcanzar, porque siempre es terrenal. Pero pierden de perspectiva, mis hermanos, las riquezas que pueden encontrar si buscan y le dan su devoción exclusivamente a Jesucristo. Ahora también el texto nos revela en los versículos 6 al 9 que solo se van a recordar los actos de amor sacrificial. Solo se van a recordar los actos de amor sacrificial. En Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, nosotros encontramos ahí la lapidación de Esteban, el relato donde matan a Esteban a pedrada. Y Esteban es considerado el primer mártir cristiano luego de la ascensión de Cristo. Y dice el texto que mientras Esteban está siendo apedreado por su compromiso público, porque le dijeron retráctate, dijo no, yo no voy a retractar, este es mi compromiso público, este es mi testimonio público, yo no voy a traicionar a Jesús. Él sigue siendo el Señor de mi vida. Bueno, dice que lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear. Y mientras él está siendo apedreado, dice el texto que él ve al Señor Jesús de pie a la diestra de Dios, mis hermanos. Nuestro Salvador está listo para recibir a su fiel siervo que está siendo martirizado en esos momentos. Eso es un ejemplo más de una persona que está dispuesto a demostrar públicamente su amor sacrificial, así ese amor le costara la vida. Y aquí en Marcos capítulo 14, versículos 6 al 9, vemos a nuestro Señor en efecto defendiendo a esta mujer, una mujer que lo ha colmado con un sacrificio de amor sacrificial solo para ser ridiculizada por aquellos que deberían haber sabido mejor. Porque estos no son los fariseos los que están ahí, mis hermanos, ni el sumo sacerdote ni los escribas. Estos son los discípulos de Jesús sentados a la mesa, ridiculizando y criticando a esta mujer por su servicio público hacia Jesús. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? ¿Cómo responde Jesús? Déjenla en paz. No la acosen ni la hagan pasar un mal rato. Ellos deberían estar avergonzados, mis hermanos, porque ninguno de ellos jamás hizo eso. De hecho, más adelante, mis hermanos, eran tan simples y carnales estos discípulos que en la última cena, mis hermanos, Jesús es el que le comienza a lavar los pies a los discípulos, cuando se supone que hayan sido ellos los que le lavaran los pies a su Señor. Pero obviamente ellos tenían otras expectativas, mis hermanos. Ellos tenían otras metas. Recuérdense, en capítulos anteriores vemos a dos de sus discípulos diciéndole a Jesús, hey, ¿quién se va a sentar a la izquierda y quién se va a sentar a la derecha? Yo tenía otras expectativas, pero yo estaba buscando poder y autoridad y reconocimiento. Algunos lectores malinterpretan lo que dice Marcos en el versículo 7, porque el versículo 7 dice de la siguiente manera, dice,
siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Muchas personas malinterpretan ese versículo suponiendo que Jesús está siendo insensible hacia los pobres. Y es verdad, mis hermanos, que deberíamos hacer cosas buenas por los pobres. De hecho, Jesús creyó y enseñó eso. El problema aquí está entre la palabra siempre y no siempre. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Que los pobres siempre estarán ahí, pero Jesús no siempre estará ahí de manera presencial. Pronto desaparecería la oportunidad de mostrarle este tipo de amor y afecto personal de manera presencial. Y María entendía eso. Ella entendía, un día Jesús no va a estar de manera física aquí con nosotros. Yo necesito aprovechar esta oportunidad para manifestarle de manera pública mi amor y mi servicio y mi devoción hacia Él. Además, mi hermano, Jesús es Dios y el primero de los grandes mandamientos siempre triunfa sobre el segundo. Eso lo vimos en Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Jesús ciertamente está afirmando su preeminencia por encima de todos los demás. Esto está diciendo, por encima de los pobres estoy yo soy Dios. A los pobres siempre tendrán ahí y siempre tendrán oportunidades de mostrarle un amor hacia el prójimo, pero yo estoy aquí de manera física por un tiempo nada más. Como dijo un comentarista, ponga estas palabras del versículo 7 en la boca de cualquier otra persona humana y pueden sonar ¿qué? Escandalosas, egocéntricas e incluso narcisistas. Por ejemplo, ahí tienen a los pobres. Ustedes van a tener a los pobres ahí todo el tiempo. Pero ese no es el espíritu con que Jesús lo está diciendo. Ahora, pon estas mismas palabras en la boca del Hijo de Dios, que como dice 2 de Corintios 8:9, por vosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes fueran hechos ricos. Y no ricos materialmente, mi hermano, ricos espiritualmente. Entonces sí tiene todo el sentido del mundo las palabras de Jesús ahí. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Pero los discípulos, mis hermanos, andan en su viaje de ketchup. Ellos andan pensando en otra cosa, mis hermanos, y ya vemos cómo atacan a esta mujer por este servicio público. Así que, mis hermanos, cuidemos a los pobres, pero adoremos a nuestro Salvador. Porque hoy en día el evangelio de la justicia social quiere poner a un lado, mis hermanos, a la adoración al Salvador y poner la preeminencia en Dios y en Jesús y quieren simplemente dedicarse a las obras sociales. No, ayudemos a los pobres, pero adoremos a nuestro Salvador. Ahora, Jesús hace 3 observaciones sorprendentes sobre María en este relato. Lo primero que vemos en el texto es que ella ha hecho todo lo que podía. Ella no retuvo nada, mis hermanos. No fue que abrió el pote de perfume y le echó un poquito. No, ella dio todo lo que tenía. Este acto de amor sacrificial, mis hermanos, tuvo un significado profético y simbólico. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Ella ha ungido mi cuerpo de antemano para la sepultura. Ahora, ¿entendió completamente esta mujer lo que estaba a punto de suceder en el futuro? Probablemente no, mis hermanos. ¿Tenía ella una mayor comprensión de la pasión venidera de nuestro Señor Jesucristo en los próximos días? Tal vez, es posible. Ahora, mis hermanos, ¿por qué yo digo que esto es un evento que tiene un significado profético y simbólico? El que ella ungiera a Jesús con este perfume. Bueno, mis hermanos, porque si usted va a Éxodo capítulo 29, usted va a encontrar lo que se supone que pasara con los sacrificios y con el sumo sacerdote antes de que se presentaran los sacrificios en el tabernáculo. Miren lo que dice Éxodo capítulo 29. Versículos 4 en adelante. Estos son los preparativos de consagración antes de que el sumo sacerdote pudiera presentar sacrificios en el tabernáculo por los pecados del pueblo. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 29, versículos 4 en adelante. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua.
Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás. Bueno, perdónenme, mis hermanos, vamos hacia atrás. Vamos desde el versículo 1, porque no quiero brincar el contexto. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, tanto a la ofrenda como a Aarón, el sumo sacerdote. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Así que estas eran las diferentes ofrendas que se podían presentar, y esas ofrendas tenían que ser ungidas con aceite, mis hermanos, antes de ser presentadas. Y luego, hablando acerca de Aarón, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Mi hermano, en unos días Cristo va a ser sacrificado. Y aquí María, entendiendo o no entendiendo lo que está haciendo, mis hermanos, ella está ungiendo públicamente a Jesús con este perfume. Jesús promete que su sacrificio de amor sacrificial nunca será olvidado a medida que el evangelio avanza por todo el mundo. El hecho de que hoy estemos compartiendo esta historia aquí hoy en el 2022 es una validación de lo que Jesús prometió. Pero aquí hay una escena, mis hermanos, triste y complicada. Y es la última escena de esta narración. Y es que los actos de amor sacrificiales serán contrastados con los actos de traición. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 11, de ahí de Marcos capítulo 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregar. Miren, mis hermanos, algunas personas encuentran útil a Jesús debido a lo que creen que pueden obtener de Jesús. ¿Recuerdan que la gente buscaba a Jesús por los panes y los peces? Siempre buscaban porque los había alimentado o porque les había hecho un milagro. Hay gente que eso es lo único que quiere de Jesús. Por eso es que hay gente, mis hermanos, que van a estas cruzadas de milagros, noches de gloria, buscando una sanidad. Y Dios en su misericordia, mis hermanos, los sana. Tú pensarías, ¿verdad?, que alguien que ha sido sanado de alguna condición por Dios a través de Jesús le dedicara su vida, mis hermanos, de servicio y de compromiso a Él. No lo vuelves a ver. En la vida de Jesús fue así. Él sanó a muchos, mis hermanos, y no todos le siguieron. Sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a adorarlo? 1. Hay mucho mal agradecido, mis hermanos, en esta vida con Dios. Esta mujer, mis hermanos, algunas personas encuentran útil a Jesús debido a lo que creen que pueden obtener de Él. Otros encuentran hermoso a Jesús porque lo tienen a Él, no lo que Jesús les pueda dar. Esta mujer encontró a Jesús hermoso y le dio todo lo que tenía. En contraste, Judas encontró útil a Jesús y buscó obtener todo lo que podía obtener de Él. Esta es la diferencia, mis hermanos. Algunos quieren a Jesús, otros quieren lo que Jesús les puede dar. Y después que obtienen lo que Jesús les puede dar, mis hermanos, son capaces de lo peor. Dice el texto en el versículo 10 que Jesús era uno de los 12. Esto no era el sumo sacerdote, este no era parte del grupo del Sanedrín, no eran los escribas, no eran los fariseos ni los saduceos. No, mis hermanos, Judas era uno de los 12. Estaba tan cerca de Jesús, pero a la misma vez tan lejos. ¿Sabes lo que es eso, mi hermano? Que una persona afirme estar cerca de Jesús, pero a la misma vez está tan lejos. Sorprendentemente, mis hermanos, en el versículo 10 vemos que Jesús toma la iniciativa de ir al sumo sacerdote para entregarles a Jesús. Él fue el que lideró
el combo de los otros discípulos para criticar a esta mujer y el sacrificio de esta mujer, ahora él está tomando la iniciativa de ir ante los sumos sacerdotes, ante el sumo sacerdote y los líderes religiosos para entregarles a Jesús. Y en Lucas 22, versículo 3 y Juan capítulo 13, versículos 2 y 27 nos informa, mi hermano, que Satanás lo impulsó a traicionar al Señor. Aún así, es bien importante que usted entienda que Judas tomó una decisión de libre voluntad para hacerlo. Ahora, el versículo 11 es simple y a la misma vez trágico. Los líderes del Sanedrín se alegraron de escuchar que uno de los 12 estaba dispuesto a traicionar a Jesús. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que le prometieron a Judas 30 monedas de plata. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 26, versículo 15. Y miren, en Éxodo capítulo 21 y 32, miren lo que dice acerca de el valor de las 30 monedas de plata. Miren lo que dice Éxodo 21, 32. Dice, si el buey acorneare, o sea, si el buey le da un cuernazo a alguien. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, que eso es un esclavo, ¿okay? Siervo o sierva en el contexto bíblico es un esclavo, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y eso es lo que le están dando, mis hermanos, a Judas por el valor de Jesús. El valor de un esclavo accidentalmente corneado hasta la muerte por un buey eran 30 monedas de plata. Y eso es exactamente, mis hermanos, lo que Judas estuvo dispuesto a aceptar. Para Judas, mis hermanos, Jesús era, mis hermanos, como un esclavo o como un buey. Don Carson comenta acerca de esto y dice, el hecho de que Jesús sea tan poco estimado se refleja no solo en su traición, sino también en la baja suma acordada por Judas y el sumo sacerdote. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice el texto? Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarle. Judas regresó, mis hermanos, donde Jesús y los otros apóstoles. O sea, no fue que él agarró las 30 monedas de plata, le dijo al sumo sacerdote, y él está en casa de Simón, en casa de Marta y de María. No. Judas regresó, mis hermanos, porque así es la traición hipócrita. El traicionero, mis hermanos, no huye, el traicionero se mantiene donde está la acción, el movimiento. ¿Qué contraste vemos entre María y Jesús? María, una mujer sin ninguna posición, dio todo lo que tenía a Jesús, bendijo al Señor, amó a su Señor, hizo una cosa hermosa para su Señor, sirvió a Jesús como su Señor y para siempre será recordado su servicio al Señor. Sin embargo, Judas, un hombre apóstol de Jesús, toma para sí mismo lo que era de Jesús, traicionó a Jesús, usó a su Señor, hizo una cosa terrible contra su Señor, vendió a su Señor como si fuera un esclavo y será recordado para siempre por su traición. El contraste entre una verdadera devoción a Dios y la hipocresía traicionera, mi hermano. Y miren, yo me detuve a examinar el perfil de Judas a través de los evangelios, ¿verdad? Porque este no es el primer relato donde Judas aparece y enseña de alguna manera su verdadero rostro, ¿no, mis hermanos? Así que si examinamos bien si examinamos bien la vida de Judas a través de los evangelios, podemos ver, mis hermanos, el perfil de un traidor. Y yo encontré, no me las inventé, las estoy sacando del texto, 10 características, mis hermanos, del perfil de un traidor, en este caso como Judas. Número 1, el traidor aparenta preocupación. ¿Se acuerdan el relato? Pero ¿y cómo es posible que vamos a desperdiciar este perfume? Esto se pudo haber vendido a los pobres. ¿Realmente Judas estaba preocupado por los pobres, mis hermanos? No. El traidor aparenta preocupación. El traidor se aprovecha de sus privilegios. ¿Quién era el que manejaba, mis hermanos, las finanzas de entre los 12? Judas. Pero ¿y esta mujer qué loca está haciendo? Eso lo pudimos haber vendido a los pobres, supuestamente. Se hubiese metido los 300 denarios en la bolsa, mis hermanos. Y en los evangelios vemos, mis hermanos, que él sustraía de la bolsa. Les robaba, mis hermanos. El dinero que la gente daba para el ministerio de Jesús,
él extraía de la bolsa. El traidor siempre oculta sus verdaderas motivaciones frente a otro. Él dio la apariencia de que estaba preocupado y que por los pobres. No estaba preocupado por los pobres, estaba preocupado por él. El traidor aparenta piedad. Porque el que lo escucha dice, qué piedoso Judas, cómo está tan preocupado por estos pobres. El traidor siempre busca llamar la atención hacia él. El traidor siempre busca influenciar el comportamiento de otros. Porque él fue el que lideró, mis hermanos, a que estos otros discípulos también dijeran, pero ¿y qué clase de desperdicio? El traidor finge su servicio. El traidor planea su traición en secreto. El traidor está dispuesto a lo que sea si sus expectativas no son satisfechas. Y eso fue lo que pasó con Judas, mis hermanos. Cuando él se dio cuenta de que Jesús no era el Mesías prometido que él estaba esperando y que él no venía a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos, dijo, este no es el Mesías que yo estoy buscando. Este no es el Mesías. Así que yo me desvinculo de esto y yo voy a buscar la manera de que mis expectativas sean satisfechas. Y los traidores, mis hermanos, son la voz y el oído de los enemigos de Cristo. Y Judas sirvió para ambos. Sirvió, mis hermanos, como la voz de Satanás para entregar a Jesús, pero también sirvió de oído, porque el sumo sacerdote y los líderes religiosos le dijeron, entréganos a Jesús por 30 monedas de plata, mis hermanos. Y ya para concluir, una de mis historias favoritas es la de un hermano en Cristo que se llamaba C.T. Studd, Charlie Studd. Y Charlie Studd era un inglés que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y fue misionero en China, en India y en África. Pero antes de ser un misionero viajando por todo el mundo, él era un hombre cuyo nombre era conocido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque era el mejor jugador de cricket del mundo. ¿Han escuchado ese deporte del cricket? Bueno, él vivió en una época en la que el mundo estaba devorado por el cricket. No era el NBA, no era el fútbol, mis hermanos, era el cricket. Ese era el deporte de los deportes. Y Charlie Studd fue el mejor de su época. Era como, quien dice, el Michael Jordan o el Tom Brady del cricket. O para nosotros los aficionados del soccer, era el Messi o el Ronaldo. Era el mejor de su época. 2 años seguidos recibió el equivalente al premio MVP en cricket. Estableció récords que aún hoy son intocables. Y estaba preparado para una larga carrera y exitosa como jugador de cricket. Pero ¿sabe qué pasó? Que C.T. conoció a Jesús. Y a la edad de 24 años, C.T. Studd dejó atrás el mundo del cricket y se dirigió a unirse a Hudson Taylor como misionero en la China. El mundo, mis hermanos, no podía creer lo que este hombre había hecho. ¿Cómo puede ser que él haga esto en el punto más alto de su carrera? ¿En qué estaba pensando? De hecho, la madre de C.T. Studd no podía entender lo que él estaba haciendo. Y en una carta que le escribió C.T. a su madre, le dijo lo siguiente: madre querida, le pido a Dios que le muestre a usted que es un privilegio renunciar a un hijo para ser usado por Dios para salvar a los pobres pecadores que ni siquiera han oído hablar del nombre de Jesús. Y yo dije, mi hermano, que C.T. se fue a los 24 años y eso es bien significativo. ¿Sabe por qué? Porque a los 25 años el testamento de su padre fue escrito y decía que C.T. iba a recibir una gran suma de dinero. Pero antes de que C.T. Studd supiera la cantidad de la herencia, ¿sabe qué hizo C.T.? Los regaló todo antes de que le dieran la herencia. Parte de la herencia se la dio a D.L. Moody, uno de los evangelistas más conocidos del siglo XX, mis hermanos. Otra parte se la dio a George Mueller para que hiciera y continuara su trabajo con los huérfanos. Y el resto se lo dio a varias otras misiones y ministerios alrededor del mundo, mucho antes de que le dieran la herencia. Y él se guardó, mis hermanos, solamente una porción pequeña de esa herencia. Sin embargo, unos años más tarde, cuando se iba a casar, dio como regalo de bodas lo poco que le quedaba de esa herencia a su novia. Priscila, que era el nombre de su novia, ella echó un vistazo al dinero y miró a su prometido y le dijo: Charlie, ¿qué le dijo Jesús al joven rico que hiciera con su dinero?
Vender todo, respondió City Store. Bueno, entonces, dijo Priscila, comenzaremos de la misma forma con el Señor nuestra boda y nuestro matrimonio. Ellos procedieron a entregar el resto de su herencia, mi hermano. Una de las declaraciones más conocidas de City era la siguiente: algunos desean vivir dentro del sonido de la campana de la iglesia o de la capilla. Yo quiero tener una tienda de rescate a 1 metro del infierno. Y este hombre, mi hermano, dio toda su vida en compromiso sacrificial y amor sacrificial por Dios, yéndose, mi hermano, y dejándolo todo para predicarle el evangelio a gente en la China, en África y en la India. Fama, fortuna, carrera profesional, comodidad, todo esto, mis hermanos, City lo dejó atrás. ¿Por qué? Bueno, vemos parte de la respuesta en lo que se conocía como el lema de vida en la vida de City. Y este era el lema de la vida de este hombre. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo lo haga por él. Si el sacrificio más grande, mis hermanos, lo hizo Dios a favor nuestro, ¿qué son nuestros sacrificios en comparación con lo que Él hizo por nosotros? Nada, mis hermanos. Nada. Pero también lo vemos en el famoso poema que escribió en una ocasión, donde dijo: solo una vida pronto pasará, solo lo que se ha hecho por Cristo durará. El día que tú y yo nos muramos, yo lo he dicho en varias ocasiones ya, otro va a manejar tu auto. El día que tú te mueras, tu casita, que has trabajado tanto tiempo por adquirirla, otro la va a vivir. Y tú afanado por alcanzar el sueño americano. Porque por eso que la gente, ¿para qué nosotros migramos aquí a los Estados Unidos, mis hermanos? ¿Para alcanzar qué? El sueño americano, porque estábamos en olla en nuestros países, mis hermanos, como dicen en República Dominicana. Salimos acá buscando una prosperidad económica, y por la gracia de Dios la hemos ido alcanzando poco a poco, mis hermanos. Pero no nos pongamos muy cómodos, mi hermano, con el sueño americano. No pensemos que, esta es la mejor vida, es lo que yo puedo alcanzar aquí y ahora. Porque hemos creído sin darnos cuenta la teología de Joel Osteen. Tu mejor vida ahora, aquí y ahora. No, mis hermanos, nosotros hemos sido salvados para servir a Dios. El servicio a Dios a un verdadero creyente no le debe pesar. No le debe pesar, mis hermanos. Si realmente entendido lo que Dios ha hecho en su vida y a favor de su vida, el servicio y el compromiso sacrificial a Dios no le debe pesar. No debe ser un fastidio, mis hermanos. No debe ser una carga opresora. Si el cristianismo para ti es una carga opresora, quítate el yugo. Quítatelo. ¿Para qué vas a estar como Judas entre los 12? Quítate la máscara de hipocresía y de traición y declara públicamente quién eres. Pero no le sigas a hacer creyendo a la gente que eres lo que no eres. Gracias a la obra de Cristo, mis hermanos, podemos cantar y exclamar lo que dice la cuarta y la quinta estrofa del himno: ven, contempla el gran misterio, que dice lo siguiente: ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva a muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Este relato, mis hermanos, vemos un acto de amor sacrificial de una mujer por su Señor, pero el mayor acto de amor lo hizo Dios por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que ahora seamos tan ingratos y no podamos responder con ese mismo, o intentemos responder con una actitud de agradecimiento y de amor sacrificial. Que Dios nos perdone, mis hermanos, por nuestra indiferencia y por nuestro compromiso conveniente al Señor, mis hermanos. Cada uno de ustedes Dios los ha salvado y tiene un plan con sus vidas, y Dios le ha dado dones y talentos para el servicio de su obra. No es para el servicio tuyo. Voy a hacer que te pase como los siervos en Mateo capítulo 25, que Dios le dio unos talentos, ¿verdad? Y esos que recibieron el talento de su Señor fueron agradecidos por esos talentos dados y los multiplicaron. Pero ¿qué hizo el siervo malo? Lo escondió. Que podamos vivir, mis hermanos, una vida de servicio comprometido y público ante el Señor.
Si este es el único lugar donde la gente sabe que tú eres cristiano, preocúpate. Si la gente en tu trabajo no sabe que tú eres cristiano, preocúpate. Si la gente en tu comunidad no sabe que tú eres cristiano, preocúpate. Si la gente en tu familia no sabe que tú eres cristiano, preocúpate. Porque el amor por el Señor, mis hermanos, se manifiesta de manera pública y de muchas maneras. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y vemos la vida, mis hermanos, de sacrificio que vivió el apóstol Pablo. Y no es porque nosotros somos salvos por nuestro sacrificio al Señor. No, mi hermano, no hay forma en que nosotros podamos sacrificarnos al Señor que vaya a aumentar nuestra salvación. No, pero es un fruto de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y la gente piensa que servir al Señor de manera sacrificial se limita a 2 horas de servicio en un culto como este. No, mis hermanos, ¿cómo vivimos nuestras vidas de amor sacrificial de lunes a domingo? ¿Cómo manifestamos nuestro amor sacrificial hacia el Señor? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver tu amor para con nosotros, Señor. Tu amor sacrificial. Ayúdanos, Señor, a que podamos echar a un lado todas esas preocupaciones, todas esas cosas, Señor, que nos atan a una actitud materialista, simplemente pensando en las cosas de la tierra, afanado como Marta por las cosas terrenales y seculares. Pero que podamos, Señor, ser como María, agradecidos por ese amor que tú has derramado para con nosotros, Señor, que podamos manifestar de manera pública nuestro amor sacrificial hacia ti, Señor. Y que podamos, Señor, en todo momento, demostrar a través de nuestras vidas nuestro compromiso contigo, Señor. Estamos comprometidos contigo, no con una iglesia, no con un pastor, no con un grupo de creyentes, estamos comprometidos contigo. Y a través de ese compromiso contigo, mostramos nuestro amor hacia el cuerpo de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros. Porque tú nos diste el ejemplo. Tú veniste a servirnos, no a ser servidos. Que podamos ahora mostrar nuestro amor sacrificial hacia ti. Ya tú no estás aquí en la tierra. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y mientras esperamos tu regreso, que podamos manifestar un amor sacrificial hacia ti. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y sirviéndonos los unos a los otros cada vez que tengamos la oportunidad. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.